Reflexiones sobre la apostasía y el rezo de Yom Kippur, partes 2 y 3. Ver las partes 1 y 2 en los siguientes enlaces, parte 1. Parte 2. Esta parte 2 en donde comparto imágenes de algunos de los rezos que se encuentran en los Sidurim, libros de rezos judíos para cada festividad, será corta debido a que solo será con texto. Ya se sabe que nadie lee. Si ni siquiera escuchan con audios que se reproducen automáticamente, menos van a leer textos extensos. En una tercera parte sobre estas reflexiones sobre la apostasía y los rezos de Yom Kippur, dejaré los análisis respectivos extensos de conclusión sobre el tema que me motivó a escribir estos artículos. Estos textos que aquí comparto, todo aquel que haya rezado con los Mahzorim de Yom Kippur los conoce. No están en orden, quedaron en desorden al subirlos, pero eso no es relevante. Son a duras penas unas cuantas páginas de un Mahzor. En líneas generales este Mahzor de Yom Kippur en sus diferentes ediciones ortodoxas, ya sean Sefardí, Ashkenazí, Lubavitch, etc., dependiendo del tamaño de letra y si tiene o no fonética al español, son de 300 a 700 páginas. Sea cual sea la edición de estas escogidas para hacer el rezo del día completo, todo el servicio dura entre 25 a 28 horas, que es lo que dura también el ayuno aproximadamente, un poco más el ayuno. Esto es lo que hacemos los judíos el día de Yom Kippur. Para hacer las conexiones necesarias de este día, y de todos los días de este periodo, cuando uno se compromete consigo mismo con el entendimiento, no queriendo actuar robóticamente y sin conciencia, queriendo conectar con Dios, queriendo demostrar sumisión y devoción, queriendo pasar con trascendencia por estas fechas de impacto cósmico, no que la fecha nos pase sin ton, ni son, queriendo mejorar nuestra rectificación año con año y mucho más. Entonces dicho compromiso implica que uno mismo estudia con anticipación el Mahzor correspondiente, el libro de rezos. Y ello se hace todos los años con anticipación, y cada vez que se hace, se aprende algo nuevo y se despiertan entendimientos que antes no se tenían. Si usted lee los textos que aquí comparto, quizás no los entienda. Y no estoy hablando del hebreo. Usted al leer los textos en español, pensará que sí los entiende. Y yo me anticipo a decirle con absoluta certeza que usted no los entiende, a menos que usted ya sea el tipo de persona que describo y se prepara con devoción para estos días. Entender los profundos significados que hay escondidos en estos rezos no es tarea fácil. Menospreciar estos rezos y sus muy profundos secretos es muy osado e ignorante. Hay que entender y estudiar mucha Torá para a duras penas empezar a medio vislumbrar las maravillas de lo que son estas conexiones. Conexiones que requieren mucha preparación, y un trabajo continuo el día de Yom Kippur, por ejemplo, de 26 a 28 horas. Poder conectar también exige mucho conocimiento cabalista, para que la intención en cada palabra sea la adecuada. Esto significa que lo que se ve, las letras hebreas, se debe verbalizar, escuchar, ver, entender idiomáticamente y lo más importante aún, entender con sentimiento profundo cada expresión con relación al mundo material y la vida. Es entender lo que se está haciendo, no solamente por la parte específica del rezo, de la frase, de la palabra, del liud, unificación, de cada palabra, del contexto, de la meditación y visualización, todo ello esencial y muy importante, sino lo más importante de todo, en entendimiento integral, global y multicontextual de toda la Torá en referencia de conexión con el día, con el conflicto cósmico, con la historia, con la revelación de la Torá, con el tránsito de nuestras almas, con nuestras vidas actuales, nuestras conciencias personales y asociaciones al conocimiento del por qué es necesario todo esto. Y más aún, se debe saber a dónde se apunta con el rezo, con nuestro autoconocimiento, con nuestro estado actual de tikkun, rectificación, y con un sinnúmero de secretos existenciales y metodologías cabalistas. Parte de esto es lo que quiero comentar y compartir en la tercera parte de estas reflexiones de disertación sobre Yom Kippur y la apostasía del supuesto cabalista que mencioné en la primera parte de estos artículos. Y todo esto lo resaltó, pues la infinita osadía y simpleza del supuesto cabalista es de no creer al afirmar que Yom Kippur es día de alegría, lo cual podría ser cierto pero no de entrada, y no obstante la misma Torá dice textualmente que este día afligiréis vuestras almas, y que no es necesario rezar. Este personaje hace muchas afirmaciones mentirosas sobre los sabios de Israel, sobre la Kabbalah, sobre los cabalistas, sobre sus disertaciones y conclusiones. Y mucho más. Muchísimo más en distorsiones. Y no es el único pseudo cabalista que aparece con su puesto de nombre en redes con las mismas características. Estos rezos que nos legaron los mismos que escribieron el Talmud, los Tanaitas, los Amoraitas, los Rishonim, cabalistas verdaderos de alturas celestiales y angelicales a quienes todo les fue revelado y codificado, sea como sea que ellos mismos lo hayan recibido y entendido, son rezos que mueven mundos,
que mueven todas las infinitas bóvedas celestes acorde a lo que sucede en el cosmos, al conocimiento del sistema operativo de funcionamiento de todas las huestes celestiales, del conocimiento de quiénes deberíamos ser nosotros y cómo nos encontramos bajo ataque continuo. Es mucho lo que tocaría aclarar y resaltar sobre qué es un sidur, un mahzor, qué son las oraciones, cómo funcionan sus estructuras, sus secretos en letras y composición, tal cual sucede con los salmos leídos en hebreo, tal cual sucede con toda la Torá. Y el atrevido personaje de la primera parte reseñada se hace llamar cabalista. Ja. Y dice que no hay necesidad de rezar y que todo esto es farsa. Bueno. Los detalles explicativos extensos los daré en la tercera parte. Parte 3. Se presentó en los dos anteriores artículos, contextos referentes a la apostasía. Primero mencionando las enseñanzas de un supuesto cabalista argentino famoso en redes con sus conclusiones típicamente especulativas similares o iguales a cualquier otra tendencia metafísica simplona, carente de significados relevantes trascendentes para el entendimiento de nuestras vidas con la obligación de rectificación, carentes de compromisos de mejoramiento y elevación de nuestros rasgos de carácter en sintonía con la perfección de la Torá y la voluntad divina, carentes de sentido y propósito de existencia, falta de respuestas verdaderamente explicativas para transformación de nuestras conciencias, ausente de percepción de la divinidad y acercamiento a la verdad, la justicia, el altruismo perfecto, etc., y mucho más. Diagnosticara este supuesto cabalista argentino, y que más bien considero personalmente un típico charlatán metafísico, ahora convertido en chamán, es un diagnóstico que se extrapola a muchos otros, que son considerados en las redes como gurús y sabios de Kabbalah, por masas igual de simplonas e ignorantes de lo que realmente significa la Torá y la Kabbalah. El espectro de la característica descrita de asociación entre los falsos gurús que se autodenominan cabalistas y maestros de Torá con la simpleza arrogante de la masa que se maquilla con pseudo sabiduría, al mismo tiempo que se embriaga con la misma para justificarse en su ignorancia, es muy variado y extenso. Precisamente ese es el énfasis principal desarrollado para relacionar con el tema de la apostasía. Es un concepto trascendente, cuando se entiende, y de ahí la importancia del diagnóstico tanto sobre los falsos maestros, como de la ingenuidad y negligencia de sus seguidores. Se deberán leer los dos artículos anteriores escritos al respecto para contextualizar esto que aquí acoto como introducción. Es importante como exhortación ante la evidencia de tanta simpleza, fantasía y presunción que se verifica en redes con estos temas, cosmologías y doctrinas aceptadas. Todo esto tiene un factor común a resaltar. En principio lo denominé con la palabra apostasía debido a la descripción particular del chamán que supuestamente habría estado más de 20 años enseñando Kabbalah en redes, para terminar no solamente negando enseñanzas básicas del judaísmo y de los verdaderos rabinos, sino confundiendo la Torá con sincretismos osados en afirmaciones irresponsables y terriblemente torcidos que engatucian de forma patética a sus oyentes con creencias sin ningún fundamento de Torá. Habría que detallar con ejemplos lo aquí afirmado. Solo anticipo que son muy numerosos. Ese factor común que llamo apostasía en el personaje, no es un término exclusivo aplicado al mismo, ni la única denominación posible, ni exacta. Sucede con todos los falsos maestros de formas parecidas, pero también con mayores matices sutiles de simplezas, distorsiones, fantasías y presunciones como ya se mencionó. Se ve en la tendencia de clips y enseñanzas de supuesta Kabbalah y Torá que abunda en redes de parte de toda clase de advenedizos y supuestos rabinos. Todos afirman con simplezas muy osadas. Nunca hay contextos, ni, mucho menos exhortaciones de profundidad. Si se dice que el diablo no existe, al igual que el mal, pues no existe ni punto. Se dice lo que sea con soberbia y jactancia. Se hacen afirmaciones con arrogancia y en ignorancia resumidamente, pero eso sí, con absoluta seguridad, porque así decimos los judíos, porque así dice un párrafo o versículo de la Biblia, porque un sabio así lo dijo, etc. Se afirma con fragmentos ignorando o desconociendo maliciosamente a la infinita dialéctica que subyace detrás de cada versículo, de cada sentencia, de cada fragmento de sabiduría expresado en textos sagrados o dicho por un sabio de Israel, etc. Predican en apariencia desconociendo que todo es dual, contradictorio y fragmentado para ser integrado según la halajá, los tiempos, las personas, las condiciones específicas y mucho más de formas absolutas, y sin que haya nada de relativismos que contradigan la Torá en su completa dimensión. Sucede exactamente igual a las presunciones de los cristianos. Y no obstante la imposición falaz de superioridad del dogma y el dogmático inculto, analfabeta, profano, religioso y toda clase de eruditos fosilizados en sus presuntuosas burbujas y disfraces, se hace explícita en la expresión, el lenguaje, la sentencia, el clip, la burla, la conclusión, la extrapolación fantasiosa y atrevida, la especulación irresponsable, el engaño consciente e inconsciente,
la seducción, la malicia, la careta y mucho más. Es la misma condición y expresión que se verifica en boca y actitud del apícoros, del secular, del burlador, del aberrante ignorante y de todo aquel igualmente presuntuoso que se jura dueño de la verdad desde sus propios abismos de oscuridad, creyéndose además iluminado. Argumentos de manera mínima demostrativos que aporten claridad y cuestionamientos inteligentes dirigidos al entendimiento, simplemente no existen, ni se adjuntan. Y no obstante es obligado reconocer que la manifestación de nuestro ser en expresión, en acción y toma de decisiones son afirmaciones deseables, además de imposibles de no ser parte de la existencia. Sea como sea, siempre afirmamos. No digo que no se afirme. Así hablamos y nos comunicamos. Además la expresión superficial es necesaria y la generalidad de la convivencia. La excepción es la conversación profunda. No estoy en contra de ello. Es obligada la vivencia. No saber adaptarse a dicha condición es inconveniente sin duda alguna. La adaptación hace parte de la ecuación. El problema es hacerla la única opción y vivirla al 100%, cuando lo ideal es reducirla al mínimo con conocimiento trascendental de secretos existenciales. El problema no profundizar cuando es requerido. El problema es alinearse robótica o presuntuosamente con los diagnósticos descritos aquí, así sean mínimos. Todo esto descrito es el corolario que prácticamente define la relación que se ve entre falsos maestros y sus seguidores, en la actitud generalizada de las mayorías que transitan la vida mecánicamente. No se trata de críticas malsanas, ni de percepciones enfermizas y amargadas de la vida. Narcotizar nuestra existencia es un default de nacimiento. Se podría definir de manera más benigna para no ofender nuestros egos y susceptibilidades negacionistas, hinchadas y saturadas de complejos. Se le podría llamar adaptabilidad animal. Si lo dice un evolucionista quizás hasta se acepte de buena gana el diagnóstico. Sea como sea, cada especie animal se adapta y percibe su entorno acorde a su inherente condición. No es diferente con nosotros cuando decidimos, o simplemente quedamos atrapados, adaptarnos a lo que somos y nuestro ambiente sin ningún tipo de cuestionamiento, sobre todo el feedback o retroalimentación de vida que de continua e ininterrumpidamente recibimos a través de nuestros sentidos y el uso de nuestra mente para concluir. Siendo lo que somos naturalmente sin ejercer ninguna opción de esfuerzo por acceder al mérito de obtener libre albedrío que nos dé características de ser humano, no solamente seguiremos en condiciones de vida animal regida por instintos y condicionamientos, sino peor aún que un animal hasta la psicosis, dadas nuestras potencialidades divinas otorgadas por nuestro Creador como supuestos seres humanos. Usaremos nuestro intelecto inferior cauterizado en conciencia superior, para esclavizar más aún nuestros condicionamientos naturales en reforzamiento de búsquedas de justificaciones a nuestras escogencias facilistas sinónimos de maldad en todo sentido. Y sin embargo sentiremos que somos buenos e iluminados, sin percatarnos de nuestro propio infierno. Por algo la Torá nos revela, que para subir al cielo, primero se baja al infierno. Esta será nuestra condición natural de muerte en embriaguez de vida para no ver, no oír, no entender. Narcotización voluntaria para construir nuestras propias burbujas o cárceles que nos proporcionen las excusas perfectas para la pereza de no hacer el trabajo continuo de elevación que el alma nos exige. Y eso significa trabajo continuo de cuestionamiento y búsqueda de respuestas sinceras. Un proceso que jamás será meta de llegada en esta vida por su misma condición infinita de cambio a instancias superiores. Y es debido a esto precisamente que las seducciones de los falsos maestros son fragantes y apeteciblemente aceptadas y aplaudidas como revelaciones. Simplemente confirman nuestros corruptos anhelos de confort en lo que sea que sean nuestros anhelos y expectativas. Y se suponen sean la maravilla en hallazgos, inspiración y respuestas. Así ni siquiera se entiendan la infinidad de absurdos que son posibles constatar, personalmente y en redes, son muy explícitos. Estamos inundados de ello por donde se mire y en todas las facetas posibles. Parece confuso todo lo anterior escrito. Podría expresarse de formas más sencillas o simples. Es el anhelo de todos, y todos jeje, siempre. Es la predecible equivalencia de forma entre la vasija y el contenido que se verifica masivamente. Equivalencia forma animal que es incapaz de transitar caminos más elaborados de claridad y profundidad en el lenguaje y lo sublime del mundo de las ideas y el concepto, matriz de todas las realidades. Lo rígido y más grotesco siempre es lo más codiciable en dichos niveles inferiores. Y no solo deseable. Es la única opción y posibilidad en estado de inercia. Sí. Podría decirse con frases más escuetas o simples. Por ejemplo, miénteme. La mayoría quiere que le mientan. La mayoría aborrece la verdad. La mayoría quiere confirmaciones justificativas a sus preconcepciones ya aceptadas. La mayoría prefiere la mentira que le solidifique su confort. La mayoría quiere vivir de forma animal, de forma zombie.
No quiere esforzarse en algo que no sea su confirmación rígida de su vida, y esto perfectamente incluye esclavizarse sin descanso en su justificación sea cual sea. Y llaman a todo esto la búsqueda de la felicidad. Ja. Es completamente psicótico. Se concluye que felicidad es embriaguez. Guepaje. Que felicidad es positivismo, ficticio y caretas espirituales. Que felicidad es depredación y satisfacción de los sentidos. Que felicidad es una vida sin valores que exijan compromiso. Que es adaptabilidad malabarista, y si no me creen, pregúntele a los psicólogos y a los empresarios para empezar. Que felicidad es irresponsabilidad, que es el sueño, que es negligencia, que es indiferencia, que es cualquier burbuja de confort, etc. Y la peor de todas, que felicidad es ignorancia, lo cual es totalmente cierto y es por excelencia la definición y máxima de felicidad en la otra cara de la moneda dual de las definiciones de la realidad. La más patética y maligna. Felicidad es ignorancia. Solo un pequeño problema. El ignorante no puede ser bueno. He escrito muy extensamente sobre esto aquí en mis blogs. Si le interesa, busque la argumentación. Dejo a continuación algunos enlaces de artículos que he escrito al respecto. La falsedad del mundo. Oscuridad, ceguera e incoherencia de percepción del mundo y la existencia. ¿Para qué vives? ¿No buscan todos la felicidad? Pero a la misma vez. ¿No buscan todos lo fácil y evitar el esfuerzo? ¿No buscan todos el atajo? ¿No anda todo el mundo en busca de la oportunidad dorada que les solucione la vida de una vez y para siempre? ¿No andan todos detrás de la receta mágica? ¿Detrás del elixir y la fórmula? ¿Detrás de la iluminación instantánea? ¿Detrás del milagro? Todos están detrás del trago de licor embriagante que lo emborrache y lo anestesie de la realidad, detrás de la evasión de la misma y el entendimiento, detrás del autoengaño, detrás de la careta y la justificación, detrás del positivismo hipnotizante y falso, demostrado en la ignorancia y disonancia cognitiva, detrás de la apariencia de la vida es bella, que sí lo es, pero no antes del entendimiento, y detrás de infinitas hipocresías e incoherencias absurdas demostrables a la luz de la realidad. El drogadicto busca placer en su adicción. Y ahí cree que es feliz. Ya lo mencioné en artículos anteriores. La argumentación usted no la va a buscar. Eso requiere esfuerzo. Además no hay ganancia monetaria depredativa en ella. Y precisamente por esto, por la mentalidad facilista, la ignorancia es el default defecto del mundo y de la gran masa. Personalmente creo que es totalitario el diagnóstico. Es la avidez del mundo en la facilidad y la ignorancia. Y por ello la consecuencia es maldad, es ausencia de lo bueno. La bondad de los gentiles es falsa, dice la Torá de forma exacta y precisa. Y usted se jura espiritual y bueno. ¿Será que sí lo es? Conteste la pregunta con honestidad. ¿Será que se puede contestar en espíritu y en verdad? ¿Será que se puede contestar sin disonancia cognitiva? Es imposible, le anticipo, pues todos nos definimos en disonancias cognitivas. Se requiere amor por la verdad y la verdad exige esfuerzo. Empezando por deshacerse de la disonancia cognitiva, lo cual es imposible sin el conocimiento de la Torá. Y usted se va a ofender y se va a burlar como evidencia de su condición facilista para todo. Y estará evidenciando su maldad intrínseca. No malinterprete. Este default en la mentira, la maldad, la adaptabilidad depredativa, el autoengaño, la embriaguez, la hipocresía, la facilidad, la ignorancia y demás es necesario vivirlo y adaptarlo a nuestras deficientes condiciones de la mejor manera posible. Hay que vivir. Es el camino lo que nos forma para bien o para mal. Pero es uno el que inicia el camino y lo define. Yo soy el camino, la verdad y la vida es una sentencia que debe ser comprendida y aceptada en su reto existencial trascendente. No, religiosamente, si es que usted conoce la frase neotestamentaria, nuestra condición intrínseca es de apagado, de inercia y por ello es de maldad y sin vida. Porque solo la vida es bondad y es buena. Podemos recibir ayuda de arriba de encendido. Pero será solo el encendido, y será por gracia divina, siempre y cuando haya un mínimo de mérito para ello. La norma es que depende de usted. Y la excepción siempre confirma la regla. Lo que he mencionado hasta aquí a manera de introducción, es susceptible de explayarse y explicarse en la misma magnitud de comprensión que se presupone y se infiere es la revelación de la Torá y la Kabbalah. Se recomienda se asocie y se estudie con otros artículos que he escrito muy en sintonía y cuyo enlaces dejo a continuación. Dualidad y lado oculto. Cómo conservar su sistema inmunológico y protección. ¿Es posible el entendimiento de trascendencia? La importancia y relevancia de lo aquí manifestado cobra sentido si uno se percata que hay consecuencias por no saber las argumentaciones aquí expuestas. Eso incluye por supuesto lo he compartido en los enlaces que se han copiado aquí en este artículo, tanto los anteriores a este párrafo, como los posteriores aún por citar. Evidentemente usted podrá dudar y no darle crédito a mis palabras. No es lo que yo afirme en el mismo sentido que he señalado como crítica.
No pretendo parecerme a una versión cínica de las mismas incoherencias que yo mismo denuncio. Por ello intento presentar extensas argumentaciones de sustento, lógica, coherencia y evidencia. El predecible impedimento de credibilidad en últimas no depende de mí, sino del lector debido a lo extenso de la información y disertación en un mundo que solo se alinea con los clips, los atajos, lo resumido y similar, más aun cuando se está convencido que lo sintético y condensado puede proporcionar respuestas de entendimiento trascendental. Las tendencias se reducen a la típica interpretación blanco y negro por exclusión de la realidad con respuestas de sí o no. Y con ello nos damos por bien servidos, atrapados en las trampas dialécticas del sistema operativo Matrix de la existencia. Trampas que nos hunden en oscuridad, perdición y muerte, al mismo tiempo que usted se siente en la luz, sintiéndose cómodo en su anestesiada vida. El reto de nuestras vidas está precisamente en alcanzar el discernimiento vital de vida trascendente, y ello no se logra sin un esfuerzo denodado que solo el entendimiento proporcionará las fuerzas y energías del despertar espiritual para dar la lucha. Por supuesto la gracia divina hace también parte de la ecuación. Pero eso es otro tedosma. Justamente se trata de resaltar esta tendencia de los clips y lo resumido como parte del diagnóstico de distorsión de nuestros deberes morales e intelectuales en aras de enfrentar la guerra por la mente a la cual estamos expuestos impositivamente de la cuna a la tumba con responsabilidades y riesgos cruciales. Esta faceta de entendimiento es de importancia sustancial. No entender la realidad que nos rodea es extremadamente grave. No como muchos religiosos predican y se justifican en su ignorancia afirmando que involucrarse con compromiso o sin compromiso con la realidad es banalidad y herejía su religión. Lo dicen todos los religiosos de todo tipo e inclusive judíos. Triste diagnóstico de los muy numerosos disfraces religiosos, gurús y caretas de erudición y fantasías de ayer y hoy. Comedia para todos los gustos. Calificar a la revelación de la Torá en estos niveles es la verdadera herejía, como si Dios y su creación pudiesen revelarse en la dimensión infantil al extremo que interpretan los fanáticos religiosamente con la Biblia o textos de Torá disociados de la realidad y el infinito cosmos multidimensional. Sí, todo está tan distorsionado e invertido en dimensiones inimaginables por falta de entendimiento de la realidad y los entornos que nos rodean, tal que es necesario profundizar en estos temas durante décadas. Pero no infantilmente como es la costumbre de todos. Es completamente dramático y trágico el panorama. Y no obstante cualquier exhortación al tema generalmente produce lo esperado en todo aquel con equivalencias de formas precisas a las bajezas primitivas en extremo con burlas y descalificaciones. Dejo a continuación algunos artículos explicativos referentes al tema en los siguientes enlaces. Requisitos para entender estos tiempos peligrosos. La guerra apocalíptica que vivimos y la necesidad de entendimiento como salvación. Señales, evidencias y significado del hombre de pecado. Big Alba vs Big Brother, la conspiración del nuevo orden mundial. Cómo defenderse y sobrevivir al nuevo orden mundial. Analizar, demostrar o mencionar solamente superficialmente evidencias de todos los frentes de inversión de la realidad sería una tarea interminable. No solo tomaría demasiado tiempo, sino que es imposible de abarcar en toda su extensión de manifestación. Sucederá en todas las generaciones de esta era, este mundo como se dice en la misma Torá, en el Olam Hazé. De aquí que la misma Biblia en Deuteronomio establezca el juicio de los sabios de Israel para todas las generaciones para dilucidar todo conflicto. Sin el conocimiento que solo la Torá proporciona es imposible cumplir con dicha ordenanza divina. Se necesitará toda una vida de estudios del Talmud para darse siquiera una idea de dicha empresa. Pero eso es otro tema. Lo traigo a colación para contextualizar en algo las dimensiones de lo mencionado de nuestro reto existencial en el entendimiento, y para destacar su relación con el aspecto de los clips y lo resumido que uso como argumento principal en estos análisis sobre la apostasía y los falsos maestros. Sobre las seducciones y tendencias masivas a estas simplezas y generalizaciones de inversión y aceptación de doctrinas de demonios, como sentencia las escrituras neotestamentarias para estos días de forma exacta. Así que no es ninguna tontería sin fundamentos demostrables y sin consecuencias graves. Tratándose de clips y comentarios, se concluye que las mismas inversiones referenciadas que nos asaltan en absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas, se verifican en nuestro uso y acercamiento a esta práctica de adquisición de conocimiento. Y no es especulación. Es demostrable. Y no precisamente con clips o comentarios simplones. Enseñan nuestros sabios de Israel que no se debe, ni se puede, entender ni sacar conclusiones de un libro solamente leyendo los comentarios. Sin leer el libro, los comentarios no pueden ser entendidos, y mucho menos se sabrá de qué se trata el libro y su enseñanza. Sucede y aplica para cualquier clase de libro y enseñanza, con mucho mayor énfasis con textos de sabiduría.
capturados en nuestras costumbres y tendencias aceptadas, lo sepa usted o no, así usted lo niegue, seremos esclavos en comportamiento y actitud a los hábitos, rutinas, usanzas, manías y paradigmas consentidos como vicio. Esa será su banda y ancho de movimiento que lo define. Difícilmente usted se saldrá de los límites que ya aceptó a caminos de esfuerzo y superación por fuera de los mismos. Ampliar dichos límites en caminos de bajada, facilidad y corrupción siempre será, no solo, mucho más fácil, sino la norma y seducción a la que siempre estará expuesto. Tentación buena y deseable. Y con referencia al clip y lo resumido cada vez serán más estrechos sus límites aceptados. El ideal que usted quizás ya tiene inoculado como paradigma de vida es lo instantáneo. La vida tipo la película Matrix donde todo se lo inyectan o conectan. Y listo el pollo, ya sé Kung Fu. Magia es la piedra filosofal que se idolatra y se desea. ¿Podría acaso ser la magia el advertido fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal en el jardín del Edén? ¿Qué es magia? Usted quiere acceder a esta respuesta fácilmente sin duda. Pretenderá obtener la respuesta a través de la misma magia que todavía no define. Así de absurdo es todo. Así de absurda es la ciencia. Y ya he explicado este tema en otros artículos. Estudie el siguiente escrito si quiere conocer explicaciones fundamentadas sobre ello. Aunque dudo que las entienda siendo usted adicto a lo fácil. Entendimiento de trascendencia parte 4. Esfuerzo de superación que requiera tiempo es cosa del pasado. ¿Cuánto no podría explayarse el tema? Serían enciclopedias para ilustrar este solo punto. ¡Qué pérdida de tiempo!, dirán todos, y no significa todo lo anterior que se afirme que sea deseable la opción opuesta del camino más complejo, el enredado, el problemático, el ineficiente, el confuso, etc. Nada que ver. No hay relación con dicha suposición en nada. Justamente dicha conclusión será confirmación de todo lo expuesto de la psicosis de inversión de todo y confusión dialéctica donde nada se discierne en su correcta conexión. Todo es dual y tiene un punto correcto de conexión y vivencia seleccionada. Es el camino alágico, de jurisprudencia divina, denominado el camino del medio y que no es la mezcla de los opuestos. Es sabiduría aplicada vivencial. Por esto lo escrito aquí en el requisito mínimo de acercamiento a la sabiduría y la vida y no las fantasías abstractas esotéricas que nada explican con trascendencia de vida. Ya explicaré esto más adelante con detalle específico. La simpleza y su opuesto en esfuerzo, exigencia y dificultad es dual. Aquí tenemos dos caras de la moneda. Lo fácil y lo difícil. Y cada uno de estos aspectos también es dual. Lo fácil siendo también un concepto dual, como lo es todo, tiene un lado asociado a la maldad y otro a la deseable inefectividad de lo bueno. No, se escoge el camino más difícil por definición en blanco o negro, y que dicho sea de paso es el defecto de maldad que rige el mundo entero, justamente por falta de definiciones correctas, sabiduría, e inversión de las mismas. El camino fácil se sigue con la certeza en el conocimiento que ahí se encuentra lo correcto. Y viceversa, se rechaza cuando se sabe que ahí se encuentra lo incorrecto. Este discernimiento exige se tenga conocimiento. No puede ser la seductora imaginación que todo el mundo sigue como caminos de maldad, precisamente por ser lo incorrecto. Es decir, sin saber la diferencia entre el bien y el mal es imposible escoger el bien. Y este es el primer paso de requisito de elevación espiritual, siendo a la vez un paso gigantesco en el reto de darlo y avanzar. Así entonces no se escoge lo fácil por su misma definición de ser fácil, como a todos nos gustaría. En principio la facilidad es muy seductora, así como sus similares en descanso, en pereza, en atajo, en rapidez, en lo instantáneo, en lo regalado, en lo gratis, en lo ligero, en desánimo, etc. Pero hasta la cama cansa. En algún momento todo lo anterior se transforma en indeseable. Tal cual como cuando nuestro apetito desaparece tal que de seguir comiéndolo, solo llegaríamos al hastío, sino que nos vomitaríamos. De igual manera sucede con la escogencia del camino exigente y difícil. Nunca se encuentran recompensas perdurables y valiosas en lo fácil. Baste mencionar como ejemplo a todos aquellos que reciben fortunas de herencia para terminar dilapidándolas en muy corto tiempo. No se ganan honores, ni se adquieren estudios de doctorado de forma rápida. Bueno, valga la pena decir que hasta eso hoy día se ha corrompido. Ya pertenece al pasado tristemente. El esfuerzo es requerido para lo valioso. Sea lo que sea. Los metales preciosos son de difícil consecución, por eso son valiosos. El aire es gratis porque es lo más abundante. De aquí las leyes de la oferta y la demanda en los postulados económicos humanistas. Pero que conste que no es la única formulación de entendimiento de la economía. Pero ese es otro tema. Y sin embargo es completamente irracional concluir que el oro es más valioso que el aire. Típica distorsión blanco y negro por exclusión. Y lo aseguro es que viva las 24 horas de su día.
Todos los días, toda su vida concluyendo en blanco y negro. Espero se entiendan las referencias a lo que significa una realidad invertida y distorsionada. Todo se escoge de forma equivocada en esta dialéctica vivencial, donde debemos escoger lo exigente, ejemplo el conocimiento trascendental aquí referido, escogemos lo más fácil y el atajo. Por ejemplo los clips y comentarios sin leer el libro. Y a la inversa, donde lo fácil es evidente el mejor camino, escogemos el más rebuscado. Por ejemplo el humanismo con todas sus infinitas distorsiones y justificaciones formuladas como magia, incluyendo la ciencia y la tecnología, cuando el conocimiento de la fe y de Dios nos brindaría perfección de vida. Si quiere contextos extensos y demostrativos sobre esto último mencionado, estudie los artículos que escribí sobre el asunto en los siguientes enlaces. Propósito y lógica existencial de viaje. ¿Tiene usted precio? Sobre las erradas conexiones del materialismo y la visión. El mundo decidió adquirir meta existencial e inteligencia. ¿Mente a favor del cuerpo o cuerpo a favor de la mente? El hecho evidente es que nadie lee el libro sino el comentario. Y todos se juran sabios con el comentario. Así avanzamos a cada vez más psicóticas e irracionales prácticas de vida que al final nos direccionan a cualquier campo de concentración. Porque usted se vuelve irracional y termina siendo zombie. ¿No ve la relación? Pues como la va a poder ver si usted cada día más se acostumbra a no pensar y actuar como borrego. Al final usted simplemente obedece a lo que sea. ¿No se percató de ello en los 2 últimos años con la falsa pandemia y agenda de pinchazos? ¿Se vacunó sin cuestionar nada? Ni por las curvas se le ocurrió investigar por su cuenta lo mínimo siquiera. ¿Cuál es entonces la relación del comentario al borreguismo zombie? ¿A los campos de concentración? Es evidente que se asocia a la ignorancia que le define su pereza y búsqueda de lo simplificado con todas sus variantes ya mencionadas. Vale la pena ejemplificar un poquito más el asunto. Quizás para muchos no es tan obvio. Y lo ejemplifico con una experiencia conocida personal. Un personaje conocido que tenía cargo directivo de vicepresidente de una entidad financiera reconocida. Alguna vez comentó que él a las 7 de la mañana ya había leído todos los titulares de los principales diarios del país. Argumentó que no leía las noticias, pues no le quedaba tiempo y no podía pasar como desinformado en su cargo directivo. Esto lo confesó, privadamente y como secreto. ¿Qué nivel y qué farsa digo yo? El personaje encontró su mejor justificación y con ello se adaptó a su entorno. Si le funcionaba o no es otro tema. Cada cual hará funcionar su burbuja a su mejor parecer. No obstante, vale la pena acotar que como práctica aparente deja mucho que desear y seguro que no califica como siembra. ¿Qué puede salir de ahí que sea de aporte a la conciencia colectiva? Por si no lo sabe, impactados los reinos invisibles raíz con nuestras conciencias. De ahí proviene el caos o la armonía. Así que no se sorprenda imaginando de dónde viene toda la corrupción que nos invade, falta de valores, estupidez colectiva y todo lo demás. Malabarismo adaptativo decadente sin duda. Y es la costumbre y lo general. Y nos sorprendemos o burlamos si se dice que vamos directo al apocalipsis. Y no se necesita ser profeta, ni místico. Usted se burlará. Pero le aclaro que si pudiese visualizar el panorama y lo afirmado en la magnitud que aquí se intenta presentar, por mínima que sea, quizás no se burlaría, más bien se preocuparía. El ejemplo es particular, pero sí que sirve de extrapolación como generalización, pues usted podrá verificarlo de la forma más grotesca y patética que esta generación haya visto, vivido y evidencia de forma explícita como nunca antes. Ya ni siquiera se trata de la simpleza del comentario, ni del clip. Se trata de titulares, de memes, de símbolos, de eslogans, de dichos, de aforismos, axiomas, sentencias, propagandas, emoticons, muecas, suspiros, gesticulaciones, aullidos, gritos sin sentido y similares. La expresión de nuestro ser como supuestas personas pensantes y espirituales, generación con generación ha sido degradada de manera sutil por agenda. Es lo que intento siempre exhortar en la mayoría de mis artículos desde diferentes tipos de matices. Como dicen los sabios de Israel, si nuestros antepasados eran como ángeles, nosotros somos menos que humanos, y si eran como humanos, somos menos que simios. De hecho, nos advierten los textos sagrados relacionados con la Torá que la última generación será la más baja y alejada de Dios de todas. Y esa generación somos nosotros. ¿Acaso toca demostrarlo? Y nosotros pensando que somos la más avanzada. Ja. Y lo llamamos progresismo, lo más depravado que estamos ahora mismo experimentando desde hace mucho, y no obstante la misma Torá nos advierte que no hay nada nuevo bajo el sol. Este nivel cada más bajo de expresión es lo que podemos verificar de forma invasiva. Es lo que enseñan los falsos maestros, es la tendencia y el anhelo de todo y todos. Es el nivel deseado y aceptado.
Es la equivalencia de forma que se sintoniza de forma exacta con lo único que puede llenar y abastecer a nuestras conciencias cada vez más corruptas y deficientes. Es la vasija cada vez más pequeña e incapaz de recibir lo bueno que viene de arriba, para sintonizarse en equivalencia de forma con lo malo que viene de abajo. Es un asunto de ley física y espiritual. En algunos círculos metafísicos lo explican de formas muy superficiales diciendo que lo semejante atrae a lo semejante, que se trata de resonancia de frecuencias y vibraciones y que por ello debemos vibrar alto. Ja. Como si fuese tan fácil. Bajo estas premisas, en vez de crecer y fortalecernos en todo sentido, nos degradamos paulatina y generacionalmente. Esto es completamente demostrable y ejemplificable. No es el objetivo por ahora. Y claro que es totalmente cierto el enunciado metafísico citado. Solo que no es así de simple. Muchos piensan que porque leyeron el Kybalion o el secreto ya encontraron la lámpara filosofal. Pues déjeme decirles que no obstante el clip y sentencia resumen es cierto, carece de infinito contexto para que sea entendido y verificado afirmativamente. Usted con el positivismo y sin conocimiento de Torah, en vez de vibrar alto, va a vibrar más bajo. Y usted no sabe cuál es el fundamento de esto que aquí afirmo, simplemente porque usted persiste en el camino, fácil de lo simple e instantáneo, es decir en el camino de su fantasía y la magia. El enunciado del Kybalion y del secreto, por citar solo dos ejemplos de cientos de libros que podrían citarse de seducciones y verdades a medias, son confirmaciones precisamente de esto que aquí se explica. Y sin embargo son libros. No son clips, pero sí que lo son las conclusiones que de ahí se popularizan. Simplemente verifique por usted mismo las tendencias. Lo concluyente de todo lo anterior en relevancia está en tomar conciencia que con atajos solo vamos hacia abajo. Podríamos llamarlo posesión demoníaca en su descripción más exacta y certera, pues la realidad en su esencia pura es netamente espiritual y nosotros nos definimos al igual que toda la creación, como receptores, y ya sea del bien o del mal sea como sea, con bendición o con maldición. Solo podemos recibir y lo que único que nos pertenece es nuestro libre albedrío, lo cual también tiene requisitos de mérito. El estado del alma en esclavitud no tiene méritos del libre albedrío. Y esto es posesión demoníaca. Su anhelo por lo fácil y el atajo es posesión demoníaca. Necesitará méritos para siquiera intentar escapar de dicha condición, con el uso de su libre albedrío. Y por eso, si esa es su condición, nada lo convencerá de superarse en el conocimiento para que eliminar la mentira y la esclavitud de su vida. Por eso usted quizás sea progresista, o patriota en Colombia, y quiere que le regalen todo. Tema patético muy extenso para ejemplificar. Quizás por eso usted no sale de su burbuja de confort, no sale de sus dogmas, ni de su religión, ni de sus fantasías, ni de su pragmatismo, ni de su pereza y de un espectro infinito de taras y condicionamientos. Es su disposición a dejarse seducir con cualquier cuento que le muestre sus justificaciones en lo fácil de entender. Justificaciones en lo que no lo confronta, no lo exhorta, no lo redarguya, no lo edifica, no le exija en cambios de entendimiento, compromiso y vida, etc. Y lo fácil es dejarse seducir así, simplemente porque no hay contextos extensos de defensa. Eso es lo que se necesita, es lo que se construye. Una muralla, china si se quiere, que se convierte no solo en su protección, sino en su fuerza de ascenso para que la gasolina de su cohete sea de bendición y no de maldición. Sí. Lo resumido y el clip son válidos y valiosos, pero solo cuando hay contexto extenso de sustento. Primero se lee el libro y luego si se hacen resúmenes. La simbología, la semiótica, el logotipo, el eslogan, el refrán, la máxima, la sentencia, el clip, el meme, etc., son válidos y valiosos solamente cuando existe el contexto. No a la inversa. De hecho, las fuerzas del mal usan este conocimiento con precisa ejecución de agendas. El mal es astuto. La imbecilidad es parte del mal, pero las huestes del mal que ejecutan estas agendas no lo son. Imbéciles lo capturados por ellos. He escrito extensamente en muchos artículos sobre los secretos de la simbología, tanto de arriba, como de abajo. Solo verifique esto en todo lo que hay dentro de las sectas secretas y teorías de la conspiración. Absolutamente todo lo descrito en este artículo, en los precedentes del mismo, en los aquí referenciados en enlaces, en mis blogs y por sobre todo en lo que es posible acceder en redes cuando se busca información específicamente relacionada a lo dicho, las noticias mundiales con énfasis investigativo sobre conflictos, conspiraciones, nuevo orden mundial, Agenda 2030, agendas progresistas de izquierda, de marxismo cultural, de ingeniería social, de manipulaciones planetarias, de epidemias, pandemias, pandemias, vacunaciones y una muy extensa gama adicional de agendas demostrables. Sería exagerado abordarlo y preocuparse por ello, si no hubiese una real y verdadera justificación de angustia por ello. Podría ser intrascendente para vidas intrascendentes.
como se verifica en miles de millones de personas, tal que fuese un reto opcional para almas elevadas, seleccionadas y preparadas para trascender a otras realidades, el mundo venidero revelado en la Torá. Dicha opción podría interpretarse romántica y utópicamente como alternativa paralela de existencia. Podríamos pensar que todo lo que se diagnostica aquí como psicótico, hipócrita, falso, enfermizo, maligno y demás, no lo es. Pues al final no es que seamos tan malos. Todo esto es llevadero y hasta sabroso para vivir sabroso, como dice el actual gobierno criminal de Colombia, y que dicho sea de paso, es el mismo cuento engañoso en todo el planeta. Quizás se piense que nunca antes fue grave y tampoco lo es ahora. Pero dicha conclusión es falsa. Su ignorancia siempre va a avalar la falsedad, acorde a su corta vida, así tenga 80 años. Usted piensa que lo normal que vive y ha vivido con privilegios lo justifica en sus conclusiones de vida y aceptación de su normalidad como respuesta de la misma. Y no obstante usted desconoce por qué se dan dichos privilegios en su existencia y los adjudica a sus interpretaciones superficiales de causa y efecto de sus condiciones de vida, visión, típicamente idólatra o farisea en el mejor de los casos. Usted se conforma con sus respuestas y atribuye las consecuencias de su vida exclusivamente a su trabajo, decisiones y todas las muy específicas condiciones de su entorno. Y esto es cierto, pero no es la respuesta completa y ni siquiera la verdadera en sentido integral y trascendente. Es más, ni siquiera es una respuesta real. Pues sí que, hay gente que vive en sufrimiento y sin burbujas privilegiadas pagando ya consecuencias de los poderes victimarios de todas las agendas mencionadas. Y más aún, es la historia de la humanidad. Hemos visto que innumerables civilizaciones han desaparecido y dejan sus rastros de colapso. Así que idealizar la existencia no es sino un autoengaño más. Tarde o temprano nos llega la hora, en esta vida o en la otra. ¿Podemos acaso saber hacia dónde se dirigen las ruedas de nuestras almas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y si usted no sabe la respuesta, eso mismo ya es un indicio. Y no suponga que es hacia arriba. Sea como sea, todo ya está evidenciando una crisis de punto final y estallido que no justificará más las burbujas engañosas de privilegio que percibimos. Así que no se concluya que estas palabras son exageraciones o no aplican a su realidad y que podrían ser desestimadas. Todo lo que nos rodea cada día es más enfermizo y falso. No es saludable adaptarse a una realidad enferma. Y no es negativismo, ni mucho menos se trata de positivismo. Así que el énfasis de la simpleza no era tan simple como podría haberse pensado. De ahí se parte para contaminar todo lo demás con todas sus posibles manifestaciones en clips, cosmologías, engaños, fantasías, elucubraciones, falsos maestros, etc. Al final es la guerra sobre la mente a la que estamos sometidos. Luego vendrá la parte física sobre nuestros cuerpos. Bueno, esto no es tan exacto. Ya hemos visto el ataque sobre nuestros cuerpos de muchas formas, empezando con las vacunas. Y de nuevo, no se confunda. Piense. Ni los clips, ni los comentarios, ni los símbolos, ni los titulares, ni las máximas, ni los refranes son indeseables por sí mismos. Todo ello puede ser maravilloso, siempre y cuando tenga su fundamento de sabiduría que lo respalde. Siempre y cuando sea como complemento del contexto, del libro, del estudio, de la investigación, del análisis comparativo, de la búsqueda honesta, del compromiso con la verdad, de la actitud moral y coherente con el entorno, con el discernimiento entre el bien y el mal. Y mucho más que la pereza y la corrupción no permite. Simplemente profundice y deje de jugar en la superficie. Conviene percatarse de esto. Ello hará de este mundo, aunque sea ínfimo, algo mejor. Nada de lo anterior excluye el uso de herramientas de apoyo o condimentos que mejoren la comida principal, su existencia. Uno no se alimenta de condimentos. Uno no se alimenta solo con sal. Pero la sal le da sabor a la comida. Así que no concluya en blanco y negro. Hay muchos condimentos y herramientas que nos ayudan a crecer, a vivir, a superarnos, a sanarnos, a tratar con toda la falsedad e incoherencia descrita, a soportar el reto de nuestra existencia. Herramientas que nos complementan y ayudan. Esto, lo vemos en todo lo que nos rodea. Y sin embargo ni siquiera se percibe con inteligencia. Todo el mundo fue creado para ti, dice la Torá y los sabios de Israel. Absolutamente todo. Es nuestro deber aprender de todo, incluyendo de los malvados. No lo malinterprete en blanco y negro. Eso significa aprender a discernir el bien del mal, rechazando el mal y escogiendo la vida. No significa adherirse al mal. La idiotez blanco y negro no se encapsula y limita a niveles psicóticos. Claro que se requieren ayudas con la música, con la meditación, con bailes, con sonidos, prácticas religiosas, con la relajación, con la comida adecuada, con trabajo productivo, con relaciones de todo tipo que sean convenientes.
con luchas justas, con amores, con la imaginación, con la fantasía y con todo lo infinito que nos rodea. Con todo lo que nos involucre con la vida. Pero todo ello es condimento. Es dotación de trabajo. Lo primero es lo primero. Y lo primero es la sabiduría dialéctica para diferenciar el bien del mal y poder recorrer el camino de la verdad y la vida. ¿Reconoce las palabras? Pero no. Las fuerzas del mal nos seducen con los condimentos y nos alejan de la comida principal. No, se deben confundir los medios con los objetivos. El conocimiento es lo que le permite alcanzar la victoria sobre la dualidad. ¿Cómo pretende dar la batalla si ni siquiera sabe qué es eso y vive trabado en sus fantasías de clips, mantras, positivismos corruptos, meditaciones, conocimientos cabalistas que no le explican nada de lo fundamental, al mismo tiempo que usted aplaude terroristas o esconde su cabeza en la tierra como el avestruz, siendo cómplice y negligente con la realidad criminal que le rodea? Todo nos es dado para nuestro uso y debemos usarlo todo, interesarnos en todo lo que aparece a nuestros ojos. Pero con sabiduría. Todo lo que es lícito, pero no siempre conviene. Depende de la jurisprudencia del evento. Haga ejercicio, baile, ría, duerma, ame, odie, envidie, sea egoísta, sea perezoso, sea activo, cuide su salud, descuide su salud, medite, trabaje, etcétera, etcétera hasta el infinito. Pero primero averigüe cómo es que se hace, cómo se conecta a la vida y no a la muerte, cuál es la jurisprudencia absoluta, cuándo es lícito y cuándo no, cuándo conviene y cuándo no, cuáles son las prioridades, qué se puede y qué no, cómo se entiende, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Menudo reto. Y no es relativismo. Es ley absoluta. Y usted no entiende, simplemente porque carece de conocimiento. No busque la respuesta en fórmulas facilistas blanco o negro y usted se suponga angelito porque solo escoge lo blanquito, porque usted es angelito y porque es radical. Eso sería adherirse a magia maquillada con mantos falsos de moralidad y religiosidad. El camino es sabiduría, alágica, es decir jurisprudencia diaria y rutinaria en acción. Es esfuerzo y compromiso y no recetas mágicas por anticipado. Resumiendo hasta aquí. De nada sirve profundizar en cualquier faceta existencial si antes no se sabe discernir entre el bien y el mal. El mal se debe denunciar y rechazar de forma expresa. Ni negligencia, ni avales a la maldad, la mentira y el engaño. Nuestros gobiernos son la manifestación actual más grotesca escogida para finiquitar las agendas de genocidas, de sus amos y asociaciones a la izquierda internacional del nuevo orden mundial. Al más criminal y rampante se selecciona por motivos muy precisos. Y no se avala, ni se justifica la punta de la bayoneta envenenada, solamente porque se identifica la mano que la empuña. ¿Se entiende acaso el ejemplo con todo lo anterior en las simplezas deductivas blanco y negro? Respuesta. Es imposible en dichas costumbres simples en blanco y negro. Peor aún, quizás ni siquiera se entiende la pregunta. Pero usted se jura erudito en Kabbalah. Incluso escribe libros de Kabbalah. Y no tiene ni idea de qué hablo. Es más, usted lo descalifica. Por ejemplo, en mi país el presidente ilegítimo Petro es esa punta de la bayoneta. Es la estocada fatal sanguinaria y depravada en sedicia, crueldad, cinismo, malicia, putrefacción y mucho más. Es un ejemplo particular. Pero resulta que sucede lo mismo en su país. No se salva ni un solo país del planeta. Y usted no se ha dado cuenta, o piensa que lo sabe minimizando el diagnóstico. Quizás usted sabe de los Illuminatis, ha escuchado de ello, se burla o ni siquiera sabe de qué hablo. Pero igualmente piensa que no es con usted. Usted se cree por encima del bien y el mal. El mismo paralelo es visto en la guerra criminal contra Ucrania y la invasión del genocida Putin en cuanto a disonancias y absurdos de la mente que se replican en todos lados. El engaño se lo tragan todos los zombies para que escojan entre la dictadura tiránica y la todavía plausible libertad de Occidente. El zombie escoge la dictadura totalitaria por rechazar la residual libertad que acoge a perpetradores que se mueven en libertad. Ejemplo, los Estados Unidos ha escrito muy extensamente sobre las hipocresías, psicopatías y absurdos que hay por miles y millones en dichas conclusiones dementes. Ejemplo. Petro despotricando de Occidente y sin embargo llenándose los bolsillos, toda la vida para vivir como rey y burgués. Y así sucede con todos. Es demasiado para comentar. Ahí están mis blogs y canales donde todo lo explico ampliamente. Sucede con todos y en todo lado, así suena reiterativa la mención. ¿Y se piensa que no pasa nada? Esto es necesario examinarse de manera detallada y específica en cada caso. Se debe dejar de lado la costumbre de extrapolar cualquier conjetura en el abstracto como la gran revelación y conclusión. Ni lo uno, ni lo otro.
Ya se dijo al principio de esta serie de artículos, es obvio que necesitamos subsistir con nuestras conclusiones a nuestro nivel por deficiente que sea, pero ello no nos da el derecho a pontificar sandeces como grandes verdades. Valga la pena destacar que justamente esta serie de artículos con este énfasis, se suscitó debido a este específico detalle de sandeces extrapoladas como verdades cosmológicas, tal cual se reseñó en la parte 1, de boca de un personaje de apellido Volkov. Ya se dijo, no es el único. Los hay por miles y miles igual con dichas pretensiones. Nuestro mundo aquí enfrente de nuestras narices es infinitamente complejo y ni siquiera lo vemos. No obstante, en el horizonte, ya sea en el ámbito de los falsos maestros o de nuestra experiencia cotidiana, solo se perciben simplificaciones y sandeces como grandes postulados de la existencia. Esto se constata en todo orden y faceta de nuestros entornos, influencias, historia, etc. Desde lo más grotesco por estupidez, hasta lo más grotesco por ejercicio maligno del poder. Desde el charlatán hasta el dictador, desde lo casuístico, hasta las profundidades conspirativas de la ingeniería social. Y cual presa capturada caemos en toda su gestión, atracción, razonamiento, fábula, cebo, trampa, red, etc., que se nos cruce por delante sin cuestionamiento alguno. Está la inversión de la realidad que tenemos inoculada en nuestra psiquis, que solo usamos nuestro poder de cuestionamiento para la búsqueda de satisfacción de nuestras concupiscencias, intereses mundanos y placeres. La norma es que lo que se usa en el lado incorrecto de la ecuación, de la faceta dual de nuestras vidas y la realidad, ya no es posible usarlo en el lado correcto. Es un producto cascado para cada caso, tal que las medidas de provisión divinas que recibimos diariamente para absolutamente todo lo que nos define y usamos para existir en todo sentido, como con el pensamiento, acción, energía, bendición, maldición, libre albedrío, deseos, voluntad, emoción, rasgos de carácter, aspectos materiales, aspectos espirituales, discernimiento, claridad, confusión, etcétera, etcétera, al infinito en todas nuestras posibilidades de escogencia en la vida, una vez usadas en la medida asignada por voluntad divina específica del momento, simplemente desaparece. Ya se gastó, ya desapareció. Todas nuestras provisiones son renovadas y definidas de arriba. Todo ya viene predefinido y de acuerdo a una jurisprudencia de ley absoluta predefinida por Dios mismo para nuestras vidas como bendiciones desde antes de nacer, pero al mismo tiempo modificable acorde a nuestras diarias escogencias. Esto requeriría se explicase con infinidad de detalles explicativos de sabiduría proveniente por supuesto de la Torá, como cosa rara. No se lo imagine. Hay que estudiarlo por años para entenderlo. Sería demasiado extenso, como cosa rara también, pero valga la pena mencionarlo como resalte de fundamento de lo aquí se dice. Solo un pequeño ejemplo ilustrativo para entender en algo lo reseñado. Todos tenemos una porción de odio para ser usada diariamente. Esa porción ha sido definida en su totalidad para ser usada en toda su vida de forma progresiva para que le sirva de apoyo y defensa en su reto de tránsito y por aquí de la cuna a la tumba. Usted no puede usar su porción de odio designada. Le será imposible escapar de ella. La va a usar sí o sí. Ahí usted no tiene elección, así como no la tiene en el color de sus ojos de nacimiento. Hace parte de su diseño integral. Dicho diseño no es solo biológico. A usted se le han definido todas sus medidas en todo. Sus medidas son en principio máximas para su definición inicial bajo los designios de sus estrellas. Esto se conecta con infinidad de variables de tikkun, karma, destino, pruebas, bendiciones y maldiciones de sus padres, variables de reencarnación, etc. De nuevo, no se lo imagine, ni lo deduzca, infantilmente de un versículo bíblico, en el mejor de los casos. Sus designios son de todo tipo multidimensionales. Y aplica para toda criatura, ya sea que esté bajo plano original o en rebelión. Nada escapa de la voluntad divina en ese sentido. Solo hay escape en los sentidos del uso del libre albedrío y su jurisprudencia infinita. Esa que usted no conoce, no quiere conocer en detalle y quiere simplificar en fórmulas de atajo, imaginación y magia. Así que ahí se encuentran todas las definiciones físicas y las no físicas. Allí se encuentran las definiciones de prediseño de todos sus rasgos de carácter o midot, en hebreo. Ahí está su porción de odio para ser usado si así. Usted creerá que con usted no aplica, porque usted es un angelito que no odia. Usted decidió que no va a odiar a nadie, porque no debemos odiar a nadie. Porque eso dice su religión. Así sea judío. Porque usted es muy bueno. Porque usted es oro puro. Solamente que no lo hagan enojar, porque ahí sí puede matar. Pero de resto, usted es un arcángel encarnado y vibra alto. Y usted es tan hipócrita que se cree el cuento. Basta con que le insulten en la calle o cuando está manejando, y el madrazo no se hará esperar. Incluso siendo usted un tzadik. Quizás lo controlen algo.
Estudie a conciencia el libro del Tanya del Rebbe Sneur Salman del Yadi y en algo podrá entender algo. Pero eso sí le anticipo. No es fácil de entender y es extenso. Y quizás ni siquiera después de 50 veces. De hecho el Rabás establece que para entender un texto sagrado se requiere leer y estudiar el libro mínimo 200 veces, así que no usar el odio, o cualquier rasgo de carácter como pereza, lujuria, codicia, envidia, celos, amor y muchos que consideramos negativos no es una opción. O se usa conectada al lado correcto, o será conectado inadvertidamente por usted en el lado incorrecto. Así que usted no odia criminales porque usted es muy bueno y perdona, porque quiere la paz total, como dicen aquí ahora en Colombia los infames petristas, y demás inversiones de lo celestial. Pero por no gastar su porción de odio donde debería ser usado correctamente, odiando el mal que hacen los criminales, usted termina odiando a los opositores que buscan la justicia y la verdad, odiando a su esposa, a sus vecinos y a todo lo que no debería odiar. Así usted predica tolerancia y es completamente intolerante hasta el asesinato, con los que odia de forma incorrecta. Esa es la inversión que se debe evitar y para ello necesitamos la instrucción divina. De lo contrario todo se conecta mal. Usted es luz de calle y oscuridad de la casa. Usted se arregla y perfuma para el extraño de la calle y en su casa está en apariencia sucia con todo lo que ello conlleva en su relación de pareja. Usted tiene deseos por todas las mujeres, ajenas, pero a su esposa la detesta. El espectro invertido es infinito. Usted lo puede constatar en usted, en sus amigos, en redes y en todo lo que nos rodea. Esto tiene consecuencias degenerativas que a pesar que usted las conoce, al mismo tiempo ni se las imagina. Pues toda aberración que no ha sido parte de su paquete inicial de bendiciones de Dios, a través de su libre albedrío escogiendo de forma invertida, usted termina convirtiéndose en persona inicua, cuyas aberraciones le fueron otorgadas por el mismo diablo, así usted se burle y se jure conocedor de la Torá. Es claro que no la conoce. Usted no solo se gastó su provisión de forma equivocada con todas sus consecuencias físicas y emocionales evidentes, sino que amplió su vasija de recepción con medidas máximas exactas iniciales, amplió la misma, pero para mal, lo que no debía usted tener, usted mismo lo propició para su propia perdición. Y tal cual sucede a la inversa para bendición. Sí. Usted puede modificar su destino y definición de todo por bendición propiciada con su libre albedrío. Depende de usted también. Como dicen los sabios de Israel. Todo viene del cielo, excepto el mismo cielo. Todo depende de su libre albedrío para propiciar el cielo. Todo depende de usted para caminar en bendición o en maldición. Y no es por imaginación, ni con slogans. Usted la puede ampliar de su predefinición máxima para bien y para mal. Asimismo la puede disminuir también para bien o mal. Por ejemplo, usted puede crecer en estatura por definición génica hasta máximo 1.80 metros. Pero por motivos de mala nutrición pueda que no llegue a los 1.75 metros. Igual con cualquier rasgo que no se maximice con bendición. Usted podría ser inteligente, pero se llenó sus neuronas con marihuana y ahora es un retrasado mental. Y sucede exactamente igual a la inversa, pero por bendición. No se lo imagine. Mucho menos ahora con las promesas de transhumanismo que las huestes satánicas nos venden con pinchazos y demás prótesis de inteligencia artificial. Y usted se traga todo de forma invertida. Nada es ni trivial, ni sencillo para encasillarlo con sandeces especulativas de fantasía. Como decía el afamado Volkov, Dios es un universo niño y cada vez que respira se destruyen galaxias y que Metatron y otros lo han visto destrucciones de galaxias desde su nave espacial viajando a velocidad interestelar mientras se sucede la exhalación de Dios. Ja, suena muy curioso, pero por favor, la sabiduría que explica en detalle los secretos maravillosos de la creación sí existe y está en la Torá, para venir a aceptar semejantes diatribas que nada aportan al entendimiento y que dicho sea de paso son delirantes y estúpidas a decir no más cuando se conoce cuáles son las dimensiones del discernimiento. Así que sin querer explayarme aquí en detalles, sí es necesario resaltar lo dicho con un mínimo de particularidad descriptiva, por ejemplo con lo más peligroso y evidente como faceta de asalto y que todos los religiosos califican de trivial que no es digno de un estudiante de Torah. Como me decía en un chat de Facebook una muy estudiada religiosa y hasta cabalista, hablar mal de Petro, flamante presidente guerrillero de Colombia, es la lengua maligno castigada severamente por la Torah. También me dijo que yo hablaba como Joseph Goebbels, que yo no entendía las maravillosas clases de Volkov y no podría entenderlas, que más bien yo estudiara Torah, etc. Así que aquí voy con algunos detalles respectivos a mi realidad colombiana. Pero no se desencante por la apreciación específica. Aplica para todo el planeta. También para su país. Aquí donde vivo se verifica desde hace mucho que por ejemplo la mente psicótica petrista, lo evidente criminal no lo ve, no lo acepta, lo distorsiona, lo niega, lo justifica, se asocia con ello.
lo promueve, se sintoniza. El espectro de sus asociaciones criminales es interminable, pues su conciencia solo se puede identificar con dicha inmoralidad y la mentira. Aquí los pocos honorables opositores que no se alinean con la izquierda lo llaman inversión revolucionaria como si fuese solo una designación semántica. Es mucho más que eso. Es una esencia torcida, depredativa e irracional al mismo tiempo. La difamación, la calumnia, la distorsión de la verdad en mentira, la mentira en verdad, el engaño y todo lo sucio posible de mencionar, es su norma y constitución de vida. Por eso su creencia y fantasía se justifica en la incoherencia de sus conclusiones corruptas y no tiene freno alguno para replicar la difamación y cualquier narrativa sucia sin sustento o acorde a sus preconcepciones alineadas a la izquierda criminal. La moralidad exige compromiso, sentido común, inteligencia, discernimiento entre el bien y el mal y mucho más. Todo esto ausente en la mente psicótica que avala criminales. Es el diagnóstico del por qué hay petristas. Me decían en chat que yo hablaba como el nazi Goebbels. La sonará y trivialidades mundanas que no son Torah. A estas alturas del artículo y considerando los anteriores, creo que la respuesta a estas afirmaciones es más que evidente. Pero por si acaso todavía no está claro, lo aclaro de forma más específica. Dichas afirmaciones son imaginación y además grave percepción de la vida, pues la Torah y su verdadero conocimiento exige un compromiso multifacético de discernimiento que empiezan sus rudimentos más básicos con el rechazo del mal de forma explícita. Es lo que llevo repitiendo aquí de una y otra forma. Y es necesario hacerlo así, pues no es una definición de simpleza. Esto significa hacer la Abdalá, separación explícita entre el bien y el mal. Lea o escuche bien. Explícita. Usted cree que ya entendió y considera todo esto innecesario y palabrería, si es que llegó aquí en la lectura. Significa denunciar en voz alta al malvado, lo malvado, burlarse de él, exponerlo, exhortar, explicar. Quizás usted no conoce las muy extensas explicaciones sustentadas al detalle que son factibles de exponer o encontrar en la web otros sitios al respecto. Hay quienes en este sentido se sintonizan para denunciar el mal. Significa luchar, hasta llegar a instancias de guerra de ser necesario. La dialéctica de todo esto es infinita si se quiere. Y es a duras penas el primer paso para avanzar hacia otro cualquier estadio de comprensión más elevado. Sin el primer requisito todo lo demás es falsedad y blasfemia. Todo lo demás es disfraz y religiosidad banal y asociada al mal. De religiosidad fantasiosa está lleno todo el espectro discursivo. Y es pura falsedad de asociación al mal. Clasifique entonces toda la Torá con su infinita asociación como la sonara. Es fácil concluir que quien expresa dichos razonamientos no sabe qué significa el concepto de la lengua maligna, sobre qué eran los nazis, cómo hablaba Goebbels, ni de qué se trata la Torá. Podría tardarse décadas y décadas para entenderlo. Quien así concluye vive en burbujas justificativas de inoperancia sin compromiso alguno con realidad a la cual llama banalidad. Trivializar la realidad no es para nada un concepto, ni fundamento de la Torá para empezar. Y muy por el contrario es una posición muy grave de direccionamiento de muerte y maldad. Además todo esto es lo que se decodifica irrefutablemente de la Torá. No hablo, ni digo lo que digo con slogans, clips, sentencias religiosas, ni nada que se le parezca. Expongo con mucha argumentación. Si se quiere contextualizar más aún, estudie mi siguiente artículo que dejo en el siguiente enlace. La guerra apocalíptica que vivimos y la necesidad de entendimiento como salvación. Hay tiempos de guerra y de paz. ¿Usted qué cree que, en qué tiempos estamos? Debe haber compromiso para jamás quedarse callado. Por ello triunfa el mal. ¿Para qué mencionar el mal? Menos si soy maestro de Kabbalah. Es más, mejor negar el mal como lo hace el personaje pseudo-cabalista y muchos gurús de redes. Son genios de la Kabbalah, eso piensan ellos y muchos, pero son hipócritas con la realidad. El tema, siempre es individual y de guerra contra el mal. Es un asunto entre cielo y tierra. Aquí no hay cabida a medias tintas, ni justificaciones. Los gobiernos son criminales en todo sentido. Pero mejor callemos. Y más si se es dizque cabalista o religioso. No nos compliquemos. Seamos positivos, gesticulando con caras de emoción y sollozo, con sonrisas y cantemos con abrazos y vivas. Más yaj, más yaj. Ay 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 ay. Realmente todo se escenifica, así usted lo sienta muy real en su corazón. Lea los anteriores artículos de esta serie. Y no juzgue estas palabras como mi imaginación. De aquí la evidencia y comprobación de las palabras de Torah al respecto. De aquí que la Torah diga expresamente que Dios solo quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cree usted que califica para ello, cuando ni siquiera sabe dónde está parado y pertenece al bando equivocado asociándose al mal, avalando malvados y sin saber discernir nada? ¿Cree usted que está conectado a lo celestial meditando nombres de Dios,
haciendo Yihudim y relatando fantasías animadas de Ayario y de sus experiencias con Sandalphon o Metatron porque es lo que espera su falso maestro? A ver, cuéntame qué te dijo Dios. Solo es necesario mirar el gráfico de la estrella de David con el Yihud hebreo y listo el pollo. Conexión inmediata. Pregunto. ¿Imaginación o realidad? ¿Acaso autoengaño? Cualquiera puede decir lo que se le venga en gana, y además de forma consciente. Y esto no solo se califica como mentira, sino como engaño. Ni siquiera se trata de experiencias místicas que sí pueden ser reales sensorialmente. En ese sentido son reales, pero no necesariamente verdad en cuanto a la verdad de Dios. Si se tratase de experiencias místicas y conexiones trascendentes reales por meditación, pues la norma no está en esfuerzos o sesiones de 3 minutos, y menos para cualquiera que se nota no sabe dónde está parado. Cualquier aldenedizo en su primera sesión de fantasía sale con cualquier cuento de conexión. Y además, lo detalla como si no hubiese ido y venido. Es claro que es osado de mi parte afirmar que yo sé qué pasó por la cabeza del meditador. Claro que no lo sé para que yo mismo lo afirme igual de pretenciosamente. Pero el sentido común sin duda que me dicta suficientes suspicacias. Y digo lo anterior no con imaginación. Yo mismo he practicado la meditación por décadas y es mucho lo que podría decir al respecto. Pero no viene al caso mi experiencia personal. Todo esto trata justamente de lo contrario. Se trata de contexto y la necesidad del pensar con conocimiento de la Torá. Sin duda que nada se puede afirmar sobre experiencias y capacidades personales o individuales de ajenas a uno. Quizás todos son místicos conectados al cielo excepto yo. Quizás todo el mundo tiene poderes excepto yo. Quizás todos esos testimonios sean ciertos y solo yo esté incapacitado de vivencias similares. En buena lógica ello se puede argumentar. Sin embargo lo opuesto también es cierto. En la era de la información que actualmente experimentamos, así como en nuestra interacción social, la confusión generalizada comprobable que describo, ignorancia y toda la psicosis maligna inherente en todo, para nada, permite inferir que de verdad puedan ser posibles las primeras suposiciones de experiencias místicas de conexiones celestiales. Es todo lo contrario. Así que lo único concluyente es que la mentira y la falsedad es la norma en todo aquello con careta metafísica de evidencia verificable en todas sus facetas de meditaciones, Yihudim, channeling y prácticas esotéricas que cada día nos inundan más. Este aspecto lo he compartido igualmente con fundamentadas explicaciones. Puede verificarlo en el siguiente enlace. Permaneciendo mental y físicamente saludable. Los verdaderos profetas y místicos existen y han existido. Empezando por Moshe, los patriarcas, los grandes cabalistas y sabios de Israel y muchos tzadikim. Claro que existieron. No estoy muy seguro que existan en la actualidad. Estoy hablando de personajes tipo Abulafia y similares. Sí, es posible que se lleguen a niveles de dominio de la meditación y poderes cabalistas. Tal cual como Moshe al abrir el Mar Rojo a la salida de Egipto. Se narra que el mismo Baal Setov hizo lo mismo con un río. Hay aquellos que hasta no hace mucho hacían muchos milagros como era el caso de Baba Salí. Todo ello es real y posible. Lo que no creo es que sea como lo venden los gurús cabalistas youtubers. Para empezar referencio libros que tengo y he estudiado, en donde se explican las meditaciones de Abulafia para que tengan éxito y sean una realidad. Por ejemplo en el libro Kabbalah y Misticismo Judío de Perle Serman se citan meditaciones así: visualización planta del pie derecho. Letras para permutar: P, Res, Men, final, Yod, Aleph, Eil, Tab, Res, Kaf, Tet, Tet. Número de veces para permutar: 300.000. Esto lo puede usted verificar en dicho libro en la página 99. Y es tan solo uno de los muchos ejercicios de meditación en donde se establecen números de meditación de 300.000 veces, 400.000 veces, 100.000 veces y todo tipo de cifras similares y exactas. Así que no se imagine que el tema es tan sencillo como se lo muestran en YouTube. Solo imagine lo que significa hacer ese trabajo una sola vez. Y sin embargo siempre queda la pregunta si el trabajo en la Torá se circunscribe solo a estas prácticas de poder. ¿Y todo el resto que se sabe es la Torá dónde queda? ¿Sabe usted de qué se trata? ¿Sabe lo que hay en las 70 caras de la Torá? Y no obstante hay muchos que hablan de ello con qué suficiencia como si lo dominaran. Ja. Se podrá profundizar un poco sobre esto en el siguiente artículo de mi blog, Ritualismo Positivo y Sanidad Mental. A continuación aclaraciones muy pertinentes referentes al funcionamiento de nuestra mente y su relación con la conciencia y la realidad que nos rodea que son necesarias conocer. Depende de usted pueda conectar dichas aclaraciones con algún porcentaje de efectividad de asimilación de conceptos que usted mismo posea en su capacidad intrínseca. Porque no solo se trata de las palabras que aquí se expresan, sino de la posibilidad que usted mismo extrapole la información a niveles más altos de revelación o comprensión. Explicar todo en detalle no siempre es posible.
Es decir, no espere que todo se lo explique. Compare el pensamiento humano con un láser. Cuando es afilado y puntiagudo puede cortarlo todo. Cuando se difunde y se deja que brille en todas partes, crea luz verdadera, pero ha perdido su poder de penetración. Nuestra conciencia humana fue diseñada para enfocarse únicamente. Así es como funciona mejor. Todos los que tienen cerebro han experimentado esto, aunque aquellos que no tienen cerebro no lo aceptarán. La mente inconsciente, sin embargo, opera por un conjunto completamente diferente de reglas de la realidad. Su orientación natural es múltiple. La mente inconsciente existe en una dimensión no encerrada por el tiempo y el espacio. Su reserva de comprensión supera con creces la mente consciente limitada. Como tal, lo que el inconsciente comprende en una fracción de segundo, la mente consciente necesita mucho tiempo para poder absorber. Desde el punto de vista del inconsciente, la mente consciente es solo una pequeña mota de conciencia. Todo en el universo está interconectado. Esta no es una mera declaración de religión o filosofía, ahora es una conclusión de la teoría científica de la física. Es a través de nuestra interconexión que podemos comunicarnos con todas las cosas en el universo, incluidas las mentes inconscientes de otros seres humanos. Nos conectamos con las otras conciencias en el universo yendo más allá de la capacidad de atención limitada de nuestros alcances actuales de conciencia, encadenado como está, a las estimulaciones sensoriales de nuestro mundo físico. No podemos comunicarnos con nada más en el universo, si todo el tiempo pensamos que todo lo demás habla nuestros lenguajes verbales. Ve la mente consciente como infinitamente pequeña. Si bien deseamos considerar que nuestras mentes conscientes pueden encerrar todo el universo, esto no es más que una ilusión arrogante. Nuestras mentes conscientes no son más que pequeñas motas de luz encerradas en un cuerpo inmundo de oscuridad. La conciencia es la máxima definición y el regalo de la vida. La vida se puede medir por lo consciente que es algo. Nuestros sabios antiguos han enseñado que todo en el universo, incluso los objetos inanimados, tienen conciencia. Incluso se dice que planetas enteros están vivos, conscientes de sí mismos y conscientes de la presencia del Creador. Es a través de esta colección de conciencia, percepción, conocimiento y entendimiento que podemos estar en contacto y comunicarnos con todo en el universo. Todo lo que necesitamos entender es el lenguaje común. Los símbolos, las imágenes, las metáforas, la música y el arte son todas herramientas para la expansión, o se debería decir, herramientas para la alteración de la conciencia. La mente inconsciente puede comunicarse con un símbolo, una pintura o una imagen de todo el complicado código de funcionamiento de nuestra realidad. Como sabemos por el lado humano, las subestructuras pueden ser extremadamente complicadas con capas sobre capas de estructura y sutilezas que hasta ahora solo hemos captado la superficie. En última instancia, nuestra ciencia descubrirá que, por más profundos que sean y cualesquiera que sean los descubrimientos que hagan, siempre habrá más por descubrir e incluso capas más profundas para exponer. Nunca llegaremos al final. Esto es porque realmente no hay fin. Jamás se podrán sobrepasar los límites físicos al reino metafísico con herramientas físicas. La mente consciente a través de sus exploraciones científicas que se esfuerzan por hacer que todo sea consciente y controlable aún no ha aprendido la lección de sus propias limitaciones y mortalidad. La mente inconsciente actúa de forma autónoma desde la mente consciente. Desde la perspectiva del inconsciente, la mente consciente no es más que una mota de luz tolerada. Precisamente de esto se trata la caída de Adán y todo el tema del árbol del conocimiento del bien y el mal. Uno debe ser entrenado para penetrar estos velos de ilusión para captar las realidades subyacentes que representan. De lo contrario, cada sueño o visión es como una carta no leída, o peor, una mala lectura o mal entendida. Solo la mente adecuadamente entrenada, refinada a través de la exposición a la música y al arte, posiblemente pueda trascender las severas limitaciones de la conciencia intelectual racional. El poder del arte y la música para influir en la mente es bien conocido por las fuerzas del otro lado, el lado oscuro. Uno solo necesita ver el efecto que ciertos tipos de música moderna han tenido en el comportamiento de más de una generación de jóvenes en la sociedad occidental. Lo que una vez se sentía y se conocía que estaba mal, lentamente se convirtió en aceptado y abrazado como correcto. Hoy día vemos como todo está invertido en valores y conceptos. Estas influencias están lejos de ser benignas. Este proceso que hoy llamamos lavado del cerebro, se utiliza en todo el mundo, específicamente a través del uso de la industria del entretenimiento. Los medios públicos son la herramienta más fuerte de influencia espiritual negativa en la sociedad moderna. Si los individuos que controlan el sistema hacen esto con intención o no, es una discusión que muchos negacionistas de la realidad prefieren dejar para los teóricos de la conspiración, sin importar que todo lo confirme.
Solo recuerde que únicamente porque algo se discute dentro del campo de las teorías de conspiración no necesariamente lo hace falso. En mi criterio y según la exhaustiva evidencia, todo lo verifica. Así como la mente puede ser bombardeada e influenciada con imágenes que pueden dañarla, también puede ser influenciada con imágenes que puedan protegerla y fortalecerla. Por eso creamos símbolos sagrados, los que son conocidos por todos y los que son conocidos solo por unos pocos. La diferencia entre ellos puede ser bastante sorprendente. Las imágenes bien conocidas de santidad a menudo están sujetas al ataque de las fuerzas oscuras. Su método de ataque es despojar al símbolo sagrado de su asombro y reverencia. Por lo tanto, si uno desea atacar el símbolo de una religión, uno ataca a la religión, específicamente el comportamiento de los individuos religiosos es el objetivo. Nunca hay, ni habrá escasez de hipócritas religiosos. Al exponer la inmoralidad de los individuos aislados, las fuerzas de la oscuridad crean la imagen de que el individuo es malo porque todo lo que representa es igualmente malo, y así sucede con todo, valga la pena la generalización y contradicción siguiente. La generalización es una de las mejores y preferidas estrategias del otro lado para atacar y desvirtuar todo lo que tenga visos de razonable, coherente, decencia, bondad, verdad, etc. Su idea es pervertir todo. Nunca se abordan los hechos específicos, solo se pretende generalizar. Como dice un dicho popular: no se bota el bebé con el agua sucia con que se le bañó. Otros dicen: no se tira al bebé con los orines. Y si esto sucede en lo cotidiano, ¿qué decir de los esfuerzos doctrinales por alcanzar una verdad religiosa? La infección es tal, que por ejemplo, muchos cristianos que abrazaron de buena fe un camino de búsqueda en las denominaciones cristianas, cuando descubrieron las falsedades de manipulación doctrinal y las raíces hebreas de la fe cristiana, decidieron dirigirse a las fuentes judías y botar a la basura el cristianismo, declarándose enemigos de él. Igualmente sucede a la inversa de aquellos judíos que descubren los tesoros de las escrituras neotestamentarias, no falsificados, y abandonan el judaísmo. Ni lo uno, ni lo otro es inteligente. Nada más deseable para las fuerzas del mal que una mente dogmática, psicorrígida, fanática y mediocre. Así por ejemplo, mencionando religiones y creencias que se puede afirmar que no están poseídas por el mal en gran medida, aunque indudablemente sí contaminadas, este tipo de engaño terrible y dañino, establece que si un cristiano, budista o judío comete algún tipo de mala acción, lo hizo específicamente porque el cristianismo, el budismo y el judaísmo son malos y tienen la culpa. Valga la pena aclarar que en mi concepto, sí existen doctrinas que sí son satánicas y no pueden exculparse. A un nazi, por ejemplo, no se le puede disculpar por ser nazi. Hay algunas religiones por ahí, que prefiero no mencionar para no causar polémica. No hace falta decir que esta idea y esta actitud son estúpidas, ridículas y el colmo de la necedad, arrogante. Sin embargo, se acepta casi todo el tiempo como verdad. Esto sigue a la enseñanza nazi que decía: di grandes mentiras el tiempo suficiente y la mayoría llegará a aceptarlas como verdad. ¿Cómo entonces diferenciamos el prejuicio malvado de una presunción razonable? La respuesta está en el análisis específico a profundidad de cada evento, afirmación, acusación o situación. Todo es factible de tener dos caras de la moneda. Lo peor es adherirse a la generalización sin ton ni son. Esta es una de las formas comunes utilizadas por el otro lado para nublar las mentes de los individuos buenos. Cuando se atacan símbolos religiosos conocidos, pierden la fuerza inconsciente de su influencia. La mente se llena de contradicciones. Por un lado, la mente identifica el símbolo con algo santo y bueno, y por otro lado, el símbolo llega a representar hipocresía y algo malo. Sin saber cómo interpretar mensajes contradictorios, la mente simplemente retira cualquier tipo de empoderamiento emocional del símbolo, dejándolo despojado e impotente. Esto ya ha sucedido en todo el mundo. Sabiendo bien cómo se pueden atacar y desacreditar los símbolos, muchos dentro de los círculos de la Torá y la Kabbalah auténtica se han esforzado durante mucho tiempo por mantener ciertos símbolos y sus significados en secreto. Hasta el día de hoy han tenido éxito con muchos. Cuando un símbolo sigue siendo un secreto, las fuerzas del oscuro, el otro lado, no pueden atacarlo porque no saben lo que significa. No tienen nada que arrojarle. Lo que hacen en cambio es atacar a aquellos que abrazan el símbolo, llamándolos miembros de un culto. La imagen negativa de los cultos es conocida por todos nosotros. Basta nada más que ver la fobia y ataque virulento que produce la palabra ocultismo en el cristianismo. También se ve en algo del judaísmo ortodoxo racionalista, aunque con menor virulencia. Sin embargo, lo que es un verdadero culto, negativo, y a lo que se nos enseña a condenar como culto o a atacar por ser culto, son cosas muy diferentes. No obstante, es claro que si existen grupos ocultistas que son verdaderamente malos,
y son cultos satánicos. Para quienes nos hemos tomado la molestia de investigar a fondo, con miles de horas de estudio comprometido las evidencias asequibles en la web sobre el ocultismo de las sectas secretas que manejan los hilos del poder en el mundo, es completamente verificable que se trata de ritos y cultos satánicos. Este es el poder y la influencia de las fuerzas oscuras en nuestro medio. Esto explica los prejuicios antisemitas, anticristianos y anti muchas otras cosas. Los símbolos secretos, conocidos solo por unos pocos, tienen la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo y también debido a su escudo de protección psíquica generan una gran reserva de fuerza del inconsciente. Lo anterior es tan solo una pequeña referencia sobre cómo nos adherimos al sistema operativo de funcionamiento de la realidad de forma completamente hipnótica y avasallante, tal cual como lo debe ser y lo es en todo aspecto animal. No podemos pretender no vivir con todos los aspectos biológicos que definen nuestros cuerpos. Tenemos que comer, dormir y todo lo demás. La naturaleza se nos impone. Y también es cierto en el aspecto espiritual y emocional. Solo que ahí tenemos mayor margen de libre albedrío para no ser autómatas. Incluso en lo físico tenemos también libre albedrío para escoger. Pero el objetivo principal está en esos aspectos emocionales y espirituales. De ello se desprende nuestra actitud hacia la vida. Es el punto de partida. Y por eso todas estas exhortaciones son el punto de partida. Destellan los clips y afirmaciones de sabiduría y afirmaciones pretenciosas aquí en estas redes y en todo el espacio discursivo posible. Es masiva la evidencia de lo que he dicho. Todos afirman con absoluta certeza de todo. Y sin embargo, los que critican y denigran el Talmud jamás lo han leído, ni saben de qué se compone, qué tan complejo es, cuál es su historia, qué es lo que dice, cómo se puede comprender, cuáles son los requisitos de entendimiento, cuánto tiempo toma entender y estudiar una pequeña lección. No saben nada de nada, jamás han abordado el tema con humildad y honestidad. Jamás se han acercado al Talmud, al tema, a la incógnita con la actitud requerida, con respeto, con interés, con reverencia por la verdad, con esfuerzo, con compromiso, con asombro, etcétera, etcétera. Faltaría mucho más por describir y diagnosticar en este solo aspecto. Y sin embargo la osadía y el cínico arrojo para dar respuestas, concluir, afirmar y demás evidencias de ignorancia demostrable y deshonesta no se hace esperar. Sucede con todo. Con absolutamente todo y en todos los aspectos de la vida. Con lo trascendental y con lo profano, con lo visible y lo invisible, con la vida y con la muerte. Los que jamás han leído el Zohar y todo lo que dije sobre el Talmud, igualmente jamás se han acercado al Zohar, ni saben de qué se trata. Los cristianos ignorantes descalifican a los sabios de Israel. Y de nuevo, ya sea judío, cristiano, secular, ateo, científico, etc., todos estos descalifican lo que sea con todos los maravillosos atributos que ya mencioné de incoherencia y cinismo. Aplica para todas mis menciones aquí. Descalifican los textos judíos, descalifican a su antojo y afirman empoderados. Por ejemplo, ni judíos dogmáticos, ni cristianos conocen los hechos del primer y segundo siglo y afirman tal cual describo anteriormente. No han estudiado textos extensos y maravillosos llenos de contexto integral probado en referencias y citas cruzadas de todo tipo, como es el caso de los libros Chronicle of Apostles, solo disponible en inglés, que explican en detalle muy revelador en entendimiento, la transición del judaísmo mesiánico de los eventos del primer siglo a la religión cristiana disociada de la Torá y todas sus distorsiones. Un fruto consecuencia de 3 siglos, para empezar, de genocidio de judíos y conflicto de guerra sangriento proveniente de huestes infernales romanas y no fruto producto de lo que verdaderamente revelan los midrashim neotestamentarias, aún falsificados y distorsionados. El verdadero erudito y conocedor de la Torá es capaz de extraer el oro de la impureza. Una historia llena de misterios y portentos inimaginables verificables, confirmados por Flavio Josefo, por Filón de Alejandría y muchos textos históricos y evidencias arqueológicas, para quien guste expresamente de la mentalidad farisea necesaria. Contextos y miles de contextos por todo lado y de todo tipo que son ignorados y evitados por las mentes simples y dogmáticas que tanto abundan en redes y todo lo que nos rodea y asalta. Los conversos al judaísmo parecen más judíos que los propios judíos, igualmente descalificando y afirmando desconociendo no solamente infinidad de argumentación en lo superficial, sino en lo abstracto y metafísico. Dicen: nosotros los judíos hacemos 613 mitzvot, los gentiles solo 7. ¿Quieres ser judío? Ja. Personajes de este tipo no tienen ni idea de lo que afirman, no obstante sea cierta dicha afirmación en su interpretación superficial más rígida posible. ¿Acaso la vida, la infinita complejidad de la vida se resume en clips? Por favor. Cuánta osadía y atrevimiento. Y de nuevo.
Los buenos clips con verdadera sabiduría son legítimos. Pero solo le sirven al sabio. No descalifique, ni afirma a priori. Ver todo este panorama de forma explícita y masivamente llevaría a pensar que es normal que sea así. Y es correcta la conclusión. Pero es solo desde el punto de vista de la enfermedad. No por diagnosticar la misma significa que se deba aceptar, que sea la norma insuperable, que vivamos enfermos y que no haya cura o sanación deseable. El principio de la curación es el diagnóstico de la enfermedad. Eso es innegable. Y se requiere conocimiento para hacer diagnósticos precisos y confiables. Usted que sabe cuánto se ha empoderado la ciencia y la medicina erigidos como nuevos altares de adoración e idolatría, debería aceptar este diagnóstico sin reparo. Todos estamos en este sentido de la simpleza, la presunción, la arrogancia, la conclusión facilista y demás enfermos de alguna manera. De no ser así, las fuerzas del mal que nos han direccionado hasta donde actualmente hemos llegado, con nuestro consentimiento, no hubiesen sido tan exitosos. Así que aquí estamos todos con un reto vital por delante. El reto de la claridad, la bendición y demás portones de acceso a la sabiduría, y por la cual rezamos en Yom Kippur que motivó esta serie de artículos. Y para ser consciente que aquí estamos todos, yo incluido, el diagnóstico debe ser muy detallado. Tal cual como un examen de laboratorio. Por eso lo extenso del análisis. Y aclaro que no obstante, hacer un minucioso diagnóstico al respecto que abarque todo lo posible por analizar, es imposible, porque la muestra de posibilidades y evidencias es infinita en manifestaciones. Digo esto último porque quisiera rematar el tema del diagnóstico con relación a las incoherencias descritas, señalando un ejemplo que se ve frecuentemente en redes como supuesto debate entre judíos y cristianos. Esto seguirá en la parte 4 de esta serie de artículos en donde ilustraré el tema desde otras perspectivas que aportan mayor comprensión, como por ejemplo desde el punto de vista del versículo bíblico neotestamentario que denuncia cómo en el fariseísmo se cuela el mosquito y se deja pasar el camello. Faceta esta que es exacta, descripción de toda la idolatría en donde está inmersa toda la humanidad. Pues todo idólatra es fariseo, pero no todo fariseo es idólatra. Así que no se adelante en conclusiones fariseas e idólatras con sus preconcepciones sobre el significado del fariseo y de la idolatría, donde usted sin duda pertenece. Ya esta parte va muy larga. Quería finiquitar mi reflexión sobre la apostasía y la necesidad del entendimiento explicando en esta parte en qué consisten en algo, así sea resumida o introductoriamente, los 50 portales de la oración que se mencionan el día de Yom Kippur en el rezo del mismo. Esto para hacer explícita mi crítica a las falsas afirmaciones de falsos maestros, como es el caso de Volkov, sobre el rezo, sobre el mal y sobre cosmologías ridículas de la existencia. Seguiré con lo citado en el siguiente artículo parte 4.